Bueno, primero que todo, muy buenas. Nuestro tema de nuestro grupo son los paradigmas de la contabilidad. Queremos ratificar que tomamos este tema porque va un poco encaminado a nuestra carrera Contaduría Pública. Entonces queremos dar a conocer un poco de lo que nosotros vemos mediante nuestra formación. Bueno, entonces en una materia pues pudimos conocer sobre aquellos paradigmas sobre los que se han formado o se han dado en nuestra ciencia contable. Entonces un paradigma que se han presentado todos los investigadores o científicos de cualquier época se basaban o trataban de mantener su paradigma, es decir, tratar de que mediante él se encontraran todas las respuestas que se necesitaban o que eran pedidas por la sociedad. Nuestra ciencia contable tiene una parte social en sí, porque un contador conlleva a toda la información de una sociedad, ingresos, gastos, todo lo que tiene que ver con el Estado, tributación, por lo que ya más o menos a las personas se conocen. Entonces encontramos que en nuestra formulación del problema tenemos el tiempo gastado en querer afirmar que cómo se tiene la evolución de la contabilidad mediante los paradigmas. Cuando se presentaba este tiempo de los paradigmas, o cuando se presentan los paradigmas, como ya lo había mencionado anteriormente, cada científico refutaba o mantenía su investigación. Es decir, mediante este paradigma se solucionaba todo lo que se estaba pidiendo en la sociedad. Pero cuando llegaba un paradigma que este sí en realidad podía solucionar esa problemática, el anterior era reemplazado. Entonces llegaba a que la ciencia evolucionara, la contabilidad evolucionara. Entonces, ¿quién se encarga? Queremos darle una gran importancia a un científico llamado Thomas Kuhn, mediante su investigación que tiene que ver sobre los paradigmas de la contabilidad. Él nos habla de que son dos ciencias, es decir, esto que se forma en la que se forman estos paradigmas, entonces que producen una situación favorable o desfavorable del paradigma o el desarrollo de la ciencia, para el desarrollo de la ciencia contable. Entonces también queremos demostrar mediante nuestra investigación pues que la ciencia contable ha realizado aportes muy significativos a la solicitud de la sociedad, como antes se lo decía, es decir, la sociedad establecía una problemática y mediante el paradigma se le daba una solución a esta problemática. Entonces, el tiempo en que se resolvían dichas solicitudes se dan de acuerdo al paradigma. Para nuestro caso, el objetivo general es describir los pasos que lleva el paradigma para ser visto como una evolución contable. Entonces, el paradigma no se daba como simplemente como que producía evolución a la parte contable, no. Este llevaba una investigación minuciosa, porque de acuerdo si podían o no dar soluciones a lo que se estaba solicitando, se podía considerar un paradigma. Entonces, los objetivos específicos encontramos a estudiar los diferentes paradigmas que se comparan en la ciencia, identificar aspectos que conllevan a la transformación de los paradigmas y apoyar la evolución constante que lleva la disciplina contable en todo el recorrido dentro de la sociedad. Bueno, esto es un poco un preámbulo de los primeros puntos, lo que tiene que ver sobre paradigmas en la contabilidad. Los dejo con mis compañeros. Bueno, como lo comentaba mi compañera Alexandra, y siguiendo con la exposición de paradigmas de la contabilidad, seguimos con la justificación. En la justificación hablamos del científico Thomas Kuhn, que mediante una investigación habla de dos ciencias. Y en cuanto a la ciencia, a su vez están formadas por paradigmas, los cuales muestran diferencias y en algunas situaciones desfavorables para la evolución del desarrollo de la ciencia.
También aquí hablamos sobre los aportes muy significativos que han dado respuesta a las solicitudes de la sociedad en cuanto a la contabilidad. En cuanto a nuestro marco teórico, el historiador o científico Thomas Kuhn, que fue un físico estadounidense, habla sobre el significado de la ciencia. Él dice que toda ciencia desarrolla sus paradigmas. Aquí hablamos sobre la ciencia normal y la ciencia revolucionaria. En cuanto Kuhn dice que la ciencia contable no pertenecería a la ciencia normal, debido a los constantes interrogantes que presenta nuestra disciplina, los cuales son expuestos a la sociedad. En la actualidad, se puede decir que la ciencia continuamente se está transformando, todo con el fin de dar soluciones a los interrogantes que se presentan. Un claro ejemplo sobre este paradigma o sobre la ciencia revolucionaria que estamos hablando es sobre el patrimonio cultural, que ahora se tiene que medir de forma cualitativa, y esta manera de tener control de los mismos. También hablamos de la ecocontabilidad, hablamos de que si no se conserva el medio ambiente y no sabemos valorar realmente lo que significa para los seres humanos, obviamente no vamos a tener valor ni lo vamos a poder cuidar. En cuanto a la estructura de las revoluciones científicas, hablamos de 3 focos de la investigación fáctica. Entonces, uno de los 3 focos es buscar mejorar la exactitud del paradigma. Sabemos que han existido diferentes escuelas, que más adelante las voy a mencionar, para el exhaustivo estudio, para mejorar una teoría dicha. El segundo foco es lograr acuerdos cada vez más estrechos entre la teoría y la naturaleza, qué nos está pidiendo la sociedad y cómo podemos cubrir esa necesidad. El tercer foco se logra con que el paradigma resuelva problemas impensados o insolubles en el pasado. ¿Qué quiere decir? Que a medida que se vaya estudiando, ya sabemos que tenía que existir este paradigma tanto en el pasado, presente o futuro. En cuanto a nuestro marco conceptual, vamos a estar mirando lo que fueron las escuelas del pensamiento contable. Este aporte lo realizó el autor Jorge Túa Pereda en el 2004. En cuanto a las escuelas clásicas, vemos que tenemos la teoría contista, la teoría del propietario, escuela lombarda, escuela personalista y escuela controlista. ¿Qué quiere decir? Estas escuelas o estos pensadores que aportaron grandes ideas a la contabilidad van desde 1800 a inicios del 2000. Entre ellas hubo una fianza al paso de cada teoría, pues iban tomando los aportes de la anterior para poder sacar a flote la siguiente. En cuanto a las escuelas económicas, hablamos de las escuelas económicas y planteamientos científicos, el neocontinuo económico centroeuropeo, el continuo económico francés, la escuela alemana de la economía de la empresa, el continuo de los Estados Unidos, la escuela económico-deductiva norteamericana. Esto lo que quiere decir es que hubieron muchas escuelas en diferentes lugares del mundo para poder socializar de pronto los movimientos, la estructura y las leyes que tenían que abarcar todo lo que era la contabilidad. Bueno, en cuanto a la estructura y la evolución de la contabilidad, hablamos de 2 paradigmas, endoparadigma y exoparadigma. El endoparadigma abarca lo que fue nuestro inicio de la contabilidad, que fue la partida doble. Sabemos que esto viene desde antes de Cristo, desde la prehistoria. Sabemos que fue una de los elementos que utilizaron como para tener un control de la sociedad, de tener un control de los animales, del alimento, de llevar un control en sí de todo lo que tenían de pronto a su cargo. Hablamos también de causa y efecto, que más que todo habla en el libro de Liber Abaci, escrita por Leonardo de Pisa.
o Fibonacci en 1202. Y también hablamos en Endoparadigma de la disfunción de teneduría de libros por Lucas Pacioli. Sabemos que Lucas Pacioli es el padre de la contabilidad moderna. En cuanto al otro paradigma que también abarca, hablamos de Richard Matheson. Esta formación axiomática hace reconstrucciones estructuralistas de teorías, asegura que los sistemas contables se construyen a la luz de la teoría general de la contabilidad. Entonces ahí abarca lo que es la partida doble, causa y efecto, y todo lo que venía anteriormente antes de Richard Matheson, que con los axiomas hace una estructura mucho más sólida de las teorías que no son refutables. En cuanto al exoparadigma, aquí ya hablamos de las escuelas y paradigmas que a lo largo de la historia la ciencia continuamente se está transformando con el fin de dar soluciones a los interrogantes que se presentan, a las necesidades de la sociedad. En cuanto al progreso científico, se enfrentan dos modelos. El primer modelo es el que tiene una secuencia para ir avanzando, y el otro es el que tiene unas rupturas abruptas. Podemos decir que las escuelas clásicas es un modelo, las escuelas económicas, que definitivamente tenían diferentes puntos de vista, son los progresos de ruptura abrupta, porque definitivamente de pronto no estaban de acuerdo con lo que algún científico o estudioso estaba diciendo en ese momento. Bueno, sigue mi compañero David con sin paradigmas no es posible el desarrollo científico. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con esta diapositiva, entramos en el tema sin paradigmas no es posible el desarrollo científico. Entonces, a partir de la ampliación de los usuarios de los estados financieros, surgen nuevos requerimientos de información. Esto se resuelve desde los supuestos que formulan el paradigma de la utilidad. Los problemas de carácter ambiental, social y similares se resuelven desde su propia óptica. Entonces, aquí nos dice el profesor Calfold, captar, considerando la realidad desde un plano de observación y por tanto los estímulos que en dicho plano se perciben, los somete a cómputo y representación contable. Seguimos con la siguiente diapositiva, donde nos vamos a encontrar con el tema de anomalías. Entonces, en contabilidad, una de las anomalías presentadas en su desarrollo histórico se relaciona con los problemas de la valoración. Entonces, esto es cuando se utilizó de forma dominante el costo histórico como criterio de un valor. Nos dice acá que esto otro título, Escuelas Económicas Finales del siglo XIX y Comienzos del siglo XX. Surgió esto la crisis de los paradigmas, no siempre se dan por actividades dirigidas y programadas. Entonces, una nueva teoría puede surgir de un descubrimiento accidental. Esta consideración es más común en las ciencias naturales que en las sociales. Hay un ejemplo, como cuáles, los rayos X. Un buen ejemplo, espero que se queden con eso. La siguiente diapositiva, normas internacionales de información financiera. Bueno, chicos, las crisis no se presentan como facilidad porque implican grandes transformaciones en la actividad científica y en la profesional. Pocos hombres de la ciencia estarán dispuestos a abandonar las prácticas con las que recibieron su formación teórica, tecnológica. Entonces, ¿esto qué? Implicará obviamente reiniciar, formatearse, empezar desde cero toda la formación profesional. No quiere decir que sea imposible. En la siguiente diapositiva encontraremos científico o investigador contable. Entonces, la nueva visión en la contabilidad resultará de una forma nueva de generación de nuevos científicos y nuevos profesionales. Entonces, una que también pueda preparar para ver nuevas realidades. Entonces dice así, chicos, escuchen esto.
es una muy buena enseñanza. Lo que ve un hombre depende tanto de lo que mira como de lo que su experiencia visual y conceptual previa lo han preparado a ver. Apréndanselo. Siguiente, por ellos, pues las funciones de investigar contablemente, ya sea o pues en auditorías, en control, en la contabilidad, o temas de investigación que admitan la modificación de toda la parte contable. Son diversas y complejas, como son múltiples e embarcadas las funciones de la investigación contable, que han pues obviamente generado una literatura que no es ni estrictamente pedagógica ni estrictamente profesional. Entonces, para finalizar esta diapositiva, son esto es una verdadera invitación a las nuevas generaciones de investigadores contables, ¿ya? Para hacer un viaje a la semilla contable. Por último, pero no menos importante, les queremos dejar algo que nos dijo el señor Leonardo da Vinci, ¿ya? Que sería: los que se enamoran de la práctica sin la ciencia son como el navegante que entra en el navío sin timón ni brújula y que nunca sabe con seguridad a dónde va. La práctica debe ser edificada sobre la buena teoría. Muchas gracias. Dios me los bendiga.